Ya, continuamos entonces con los requisitos de diseño. Otra vez, ¿cierto? Voy a insistir en que yo aquí estoy mirando requisitos de diseño de NSH 430 corregida por el decreto, ¿cierto? Nosotros en Chile todavía no tenemos eh, reglamentado el uso formal de ACI 318 posteriores al año 2008. Recuerden que nuestra 430 más el decreto congelan en el año 2008. Posteriormente a eso se produjo una reestructuración dentro de ACI 318 que nosotros todavía no hemos recogido. Pero ojo, hoy día, ¿cierto? En INN se está tramitando a nivel de comité INN la 430. Por lo tanto, es probable que el próximo año se pueda publicar una nueva 430 que incluya todos los cambios que han tenido los últimos ACI 318, además de las correcciones que siempre nosotros incorporamos a través de un anexo, ¿cierto? Acá en Chile, sobre todo por el problema de diseño sismorresistente. Entonces, ojo, me voy a centrar mucho en los conceptos y también aquí en estos requisitos. Y los requisitos, cuando veamos las tareas, no van a ser más que lo que yo les he dispuesto en las diapositivas, tanto en las de vigas como en estas de acá de columna. Después en hormigón, en muro va a ser lo mismo. Ya no es necesario ir directamente a CI 318 ni a 430 porque aquí está todo escrito lo que necesito que ustedes entiendan bien. Bien, vamos directo a lo que es el requisito de diseño. En la 430 ACI 318 del 2008, ¿cierto? El análogo. Esto está en el capítulo 21. Actualmente eso ya no está ahí, está en otro lado, pero en este código al que yo me tengo que referir por formalidad está en el capítulo 21. Veamos. Carga axial en elementos columna. Ya, para que sea columna, entonces el P sub U tiene que ser mayor que el 10% del F sub C'. Ya, esta cuestión es re importante porque ya lo vimos cuando vimos vigas, que si tiene menos carga axial, entonces es un elemento esencialmente flexural. Cuando tiene más carga axial, es un elemento axial flexural. Quizás sea mejor referirnos a estos elementos como elemento axial flexural más que columna, ¿ya? Esto no tiene tanto que ver con que estas cosas sean verticales o no. No es ese el punto. De hecho, con esa definición, ¿cierto? Los pedestales de bases de columnas de acero de estructuras industriales, la gran mayoría clasifica como elemento flexural y no como columna, porque tienen un porcentaje de carga axial que es bastante pequeña para su tamaño, ya que esos elementos se definen por necesidad geométrica más que por resistencia. Entonces, ojo, esto es re importante. Carga axial mayor que el 10% del F sub C', entonces estamos en columna o elemento axial flexural, si no, estamos en viga, elemento solo flexural. Bien, algunas restricciones dimensionales. Ya vimos que en el caso de las vigas se cumplen muy bien solitos. Veamos qué pasa en las columnas. Columnas, dice mayor que 30 centímetros. Claro, esto alguien dirá, ya, pero es que las columnas de las paños de albañilería confinadas son más chicas. No, es que esas no son columnas. Esos son pilares, ¿ya? La albañilería confinada tiene pilares y cadenas que no trabajan como marcos de momento, trabajan confinando el paño de albañilería. Es otro sistema constructivo, ¿ya? Aquí estamos hablando de columnas de marcos de momento. Cuando hablamos de columnas de marcos de momento, aplica esto. ¿Qué dice? La columna tiene que tener por lo menos 30 centímetros. Eso es absolutamente común. De hecho, las columnas más típicas, ¿cierto? Del marco de momento no bajan de los 40 centímetros. Es raro tener menos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Dice, el B mínimo partido por el B máximo mayor que 0,4. Sí, eso típicamente es así. De hecho, lo típico es que una columna esté en una razón de lados menor que 2, ya entre 0,5 y 2. No es común que se salga de eso porque ahí ya empiezan a ser machones, empiezan a tratarse más como muro corto, como otras cosas. Pero lo típico es que una columna tenga a lo más el doble de lado para una dirección que para otra, pero no más que eso. Y la amplia mayoría de columnas son cuadradas, ¿ya? Por ahí de repente salen algunas redondas, pero esas son muy complejas para poder armar los nudos, por lo tanto, yo por lo menos no se las recomiendo.
desde el punto de vista arquitectónico, a lo mejor tienden a ser bonitas. Y cuando hablamos de columnas colgadas o columnas netamente gravitacionales, puede ser. Pero para columnas de marco son un problema. ¿Ya? Bueno, la verdad es que este asunto de los requisitos dimensionales parece que se cumple solito, así que no nos va a interesar demasiado. Lo siguiente, resistencia. Lo primero dice, PU y MU proviene del análisis sísmico y lo veo con curva de interacción. Sí, pero ese es un preliminar. Recuerden que estamos diseñando columnas. Recuerden que el P sub U, MU viene de las combinaciones de carga en principio reducidas. Por lo tanto, que cumpla para ese punto, que ese punto esté dentro de la curva de interacción, es solo un inicio. No significa todo, ni siquiera significa la mitad, significa un inicio. ¿Ya? O sea, tengo que tener resistencia por lo menos para que los P sub U me queden adentro. Adicionalmente, ¿cierto? Lo que les he comentado en esta clase. Ojalá que el PU esté bajito respecto al punto de balance. ¿Ya? ¿Qué otras cosas necesitamos? Dice, voy a leer acá, dice, la sumatoria de los momentos en la columna. Dice, suma de los momentos nominales de flexión que llegan al nudo, evaluados en las caras del nudo. Ok, o sea, en la cara superior y en la cara inferior. La resistencia a flexión de la columna debe calcularse para la fuerza axial mayorada congruente con la dirección de las fuerzas laterales consideradas que conduzca a la resistencia a flexión más baja. Ya. ¿Y de dónde la saco? Que es lo que conversamos hace un rato. Ok. Congruente con las cargas laterales, ya, en el mismo plano, ya lo tenemos claro. ¿Y cuál es esa carga axial? ¿Cómo la obtengo? Porque no me la da las cargas reducidas. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, nosotros vimos hace un rato que una propuesta, ¿cierto? Era usar el momento nominal para carga axial cero. Esa es una primera, digamos, propuesta. Quizás no sea la mejor siempre. Por el lado de las vigas, dice, suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo. Ya, la resistencia de las vigas no depende de la carga axial porque tienen nula carga axial, así que no es problema. Evaluada en la cara del nudo, sí, las dos caras verticales del nudo. En vigas T, el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo debe suponerse contribuyente a MNB, siempre que el esfuerzo de la losa esté desarrollado en la sección crítica, siempre que el refuerzo de la losa esté desarrollado. Este es un tema porque en marcos de hormigón armado típicamente tenemos losa. Y esa losa, ¿cierto?, hace que la viga normalmente sea una viga T. No es un problema realmente, pero cuando uno está mirando el nudo o el criterio columna fuerte, viga débil, ya la viga no es un elemento rectangular, sino que tiene que considerar que en el ala superior yo tengo un área potencialmente en tracción que tiene todo el ancho del ancho colaborante de esa ala superior. Y esa puede ser una cantidad de fierro súper grande, ¿ya? En ese caso, claro, el área de acero inferior va a ser poquito, pero el área de acero superior va a ser muy, muy grande. Y en esos casos, a veces no me da la columna para eso, a veces el nudo, ¿cierto? No me da para corte. Aquí hay harto problema. Entonces, no desprecien cuando tengan vigas T, que no es para nada raro que efectivamente tengan vigas T, no olvidarse de la armadura que viene por la losa, que viene por el ala de la T, ¿ya? Puede ser muy grande. Entonces, cuidado con eso. De acuerdo con la dirección de la acción sísmica, la resistencia de las vigas y columnas, en menor medida, podrán ser diferentes, por lo que debe realizar el procedimiento para ambos sentidos. Es lo que les decía cuando vimos viga, ¿cierto? Como la armadura superior e inferior de la viga no necesariamente igual, no es lo mismo considerar el momento probable que tracciona por arriba que el momento probable que tracciona por abajo. Entonces yo tengo que mirar esto de la manera que corresponda, de manera consistente. ¿Ya? Tengo que hacer los cálculos y no suponer que el momento por la izquierda y por la derecha necesariamente es el mismo. Cuando esta condición no se cumple, podría no cumplirse, dice, la columna debe ser ignorada en el análisis sísmico. Entonces, claro, no me sirve. Dice, tanto en rigidez como resistencia, y debe cumplir los requisitos de elementos que no son parte del sistema sismo resistente.
Ya, y esto aparece de una forma bien interesante porque dice ya, yo puedo tener columnas en el sistema de marcos de momento que no pertenezcan al marco de momento sísmico. Estas son las típicas columnas colgadas, ¿ya? Entonces debemos entender eso, que cuando tenemos columnas colgadas o columnas gravitacionales, el código acepta que no sean parte del sistema sismo resistente. Eso es posible. Ahora, en aquellas que sí son parte del sistema resistente a cargas laterales, bueno, tengo que tener todo el detallamiento sísmico que corresponda. ¿Ya? Esa parte es la que tenemos que cuidar siempre porque esos son los marcos que nos van a molestar mucho. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Qué cosas nos dice acá? Requerimientos para refuerzo longitudinal. Ya, la armadura axial. ¿Qué límites tengo para la armadura axial? Dice, tiene que ir entre el 1% y el 6% de la sección. Ya, para columnas que no son sísmicas, la armadura axial va entre el 1% y el 8%. Para las sísmicas se reduce y puede llegar solo hasta el 6%. Pero aquí tenga cuidado. Usted le puede poner el 1% a un elemento de hormigón armado, una columna, y va a andar bien. Le puede poner el 2% y también va a andar bien. Pero cuando va en el 3%, esta cosa va a tener harto fierro y podría empezar a tener problemas de congestión. Cuando va en el 4%, uff, complica. No me ha tocado ver una que llegue hasta el 6%, jamás. Con el 4% ya tenemos problemas fuertes de congestión de armadura en el nudo. Entonces, ojo, aquí hay que tener cuidado porque esto significa que me falta tamaño en la columna. Una columna al 2%, súper común, no hay problema. Al 3% ya tenga cuidado. Subir de eso es buscarse problemas. A veces uno no tiene opción porque el arquitecto le dice, oye, este es el tamaño de la columna y no lo voy a subir de ninguna manera. Y a lo mejor uno va a tener que llegar hasta el 6%, pero va a tener problemas. O sea, las congestiones de armaduras que va a generar en los nudos van a ser gigantescas. A veces el hormigón hay que poner hormigones especiales para que puedan pasar entre medio de las barras y poder vibrarlo, porque si uno no lo vibra, esta cuestión no funciona. Entonces, tenga mucho cuidado con esto. Que el código le permita llegar al 6% no significa que le convenga, ¿ya? Yo le diría que con un 2% estamos bien tranquilos y como 3, no sé si me sentiría cómodo con un 3 realmente. Creo que ya es harto, ¿ya? Pero tenga cuidado, no todo lo que el código le permite hacer significa que sea una buena idea hacerlo, ¿ya? Cuidado, cuidado con esto. Empalme, se permiten solo en la mitad central de la columna. Claro, porque uno sabe que la zona de llegada a los nudos es una zona complicada, por lo tanto ahí no se va a meter en problemas. De todas maneras, sabemos que la idea es que la columna no llegue a su límite flexural y empiece a generar ciertos giros importantes en la cara de los nudos, pero van a ser los puntos de máximo momento. Entonces, básicamente aquí lo que se está diciendo, oiga, empalme las barras en zonas donde el momento sea más chico. ¿Para qué se va a complicar? Espaciamiento de los estribos debe satisfacer las condiciones de espaciamiento en zonas de rótulas plásticas para columnas. Ah, o sea, en el empalme yo tengo que poner el mismo confinamiento con estribo que en lugares donde se pueden generar rótulas plásticas. Ya, eso en general me va a hacer de que yo en toda la altura de la columna más o menos tenga que tener los estribos para confinamiento. Y tiene sentido, porque la carga axial en la columna es la misma en toda la altura. Entonces, en general, a diferencia de las vigas, que podríamos haber separado un poco los estribos de confinamiento fuera de las zonas de rótula plástica, en la columna no. En la columna en general, el confinamiento lo vamos a tener en toda la altura. Incluso va a pasar a través de los nudos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener estribos hasta para aburrirnos. ¿Ya? Se permiten empalmes mecánicos con una resistencia mayor al 1,25 del yielding nominal. Claro, porque nosotros decimos que 1,5 veces el yielding nominal es más o menos el nivel de carga que va a pasar por las barras. Ojo, y aquí hay que ser súper claro, esta no es la fluencia esperada. La fluencia esperada es 1,4, 1,5 veces el yielding nominal. Lo que pasa es que en estas barras nosotros estamos diciendo, mira, el nivel de deformación de estas barras probablemente no sea tan grande como es para llegar a zonas de endurecimiento o alguna cosa rara. Entonces, para ese nivel de fluencia, basta con considerar en el diseño del orden de un 25% del aumento en las resistencias nominales, ¿no? ¿Ya?
Ahora, los manguitos, los empalmes mecánicos, ¿qué tan buenos son? Son muy buenos, son muy buenos. Y en Chile, ¿cierto? Todos estos manguitos llegan bastante probados. En Estados Unidos, en Europa se usan sin problema. Claro, porque si uno dice, oye, ¿cuál es la conveniencia? ¿Será más barato o más caro? Hay gente que dice, no, que lo tengo que comprar y me sale más caro el empalme. No necesariamente, porque el traslapo de las barras, ¿cierto? Son como 50 diámetros, entonces solamente por el ahorro en barras ya le podría convenir el empalme mecánico. Pero además del ahorro en barra, eh, el empalme mecánico da una limpieza constructiva que es muy importante. Entonces, vale la pena considerarlo. Para barras chicas quizás no, pero para barras grandes que te necesito como 2 metros de traslapo, a lo mejor esto empieza a ser importante. Entonces, no dejen fuera los empalmes mecánicos. Hoy día se están usando mucho, sobre todo para retrofit, ¿cierto? Cuando yo tengo que hacer continuidad entre barras que se cortaron y unas barras nuevas que voy a poner, muchas veces no puedo hacer traslapo porque tendría que picar aún más el elemento existente para poder hacer traslapo de barra. Entonces, para evitar eso, muchas veces usamos el empalme mecánico, ¿ya? Entonces, ojo, el empalme mecánico es algo que es hoy día una solución muy, muy buena y que se está usando mucho. No es que lo tenga que usar siempre, pero no lo desprecien porque es importante. Requerimiento del refuerzo transversal. Ya, tenemos el refuerzo axial, entre 1 y 6%, pero ojalá que más del 3 no nos pasemos. Refuerzo transversal. Tiene dos objetivos el refuerzo transversal. Uno es el confinamiento y otro es el corte. Aquí vamos a ver el corte. ¿Qué dice? Que la resistencia al corte tiene que ser mayor que B sub E. Ok. Que el phi tiene que ser 0,75 y que el B sub N, ¿cierto acá? Viene de el B sub C más el B sub S. ¿Se acuerdan que en el caso de las vigas en general venía solo el B sub S? Vamos a mirar qué pasa con el B sub C acá. ¿Ya? Dice B sub E. ¿Qué es el B sub E que tengo que considerar? Porque ya no es el B sub U directamente. Dice, fuerza de corte de diseño correspondiente al desarrollo de la resistencia probable a momento considerando el rango de cargas axiales mayorada. No es necesario que sea mayor al corte producto de los momentos probables de los elementos que llegan al nudo y en ningún caso debe ser menor que el corte BU obtenido del análisis estructural. Ya, no dijo ni una cuestión. Básicamente se trata de que yo necesito obtener un BSUE para la plastificación generalizada de la estructura y que en ningún caso va a ser menor que el BSU que viene de las cargas reducidas. Entonces, ¿de qué se trata? Aquí tengo varias opciones. ¿Ya? Tengo lo primero, que es que se generen las rótulas plásticas arriba y abajo, como lo conversamos hace un ratito. Y aquí yo voy a tener que elegir un PSU. Por el momento, yo les propongo que sea el PSU de balance, de manera que el M probable sea el de balance, y con eso llego al PSUE mayor que puedo llegar. Eh, Nos vamos a dar cuenta que es tanta la exigencia para los estribos desde el punto de vista de confinamiento, que cuando los reviso desde el punto de vista de corte, esto lo puede cumplir. Una segunda opción, que es mucho más razonable desde el punto de vista conceptual, es decir, mira, yo voy a considerar la rótula plástica solo en la base de la columna y arriba yo voy a considerar las plastificaciones flexurales de las vigas. ¿Te fijas? De las vigas. Esas las tengo. El problema es que para esto yo necesito hacer el diagrama de cuerpo libre de la columna completa en toda su altura, como se los mostré hace un rato, ¿cierto? Para calcular la compresión en columna. Ahora, para poder calcular el corte máximo que llega a una columna, tendría que hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la altura de la columna. Claro, porque el momento que llega acá arriba al nudo, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo obtengo? Y el corte, ¿cómo lo obtengo? Del elemento de arriba. Y ese, ¿cómo lo obtengo? Del de arriba. Y así. Entonces necesitaría tener toda la columna y hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la columna y con eso llegar a cuál es la zona que me exige más corte. Entonces, claro, esto es mucho más razonable, pero es súper complejo de hacer. Es jodido de hacer. Usted si quiere lo hace. O sea, esto para 2 o 3 pisos no hay problema, funciona. Pero para un edificio de 30 pisos, esto ya es jodido, esto ya es molesto. ¿Ya? Además que en esos edificios ya no plastifican todas las vigas tampoco. Entonces es bien molesto. Yo sin duda me quedo con el primero. Y el último es del BU del análisis estructural, que sabemos que como es para carga reducida, en realidad es un mínimo. Si por esas cosas de la vida le está controlando, bueno, no puede poner estribos menores que esto.
pero normalmente este de acá no le importa a nadie. Esto no tiende a controlar. Este sería bien bueno, es un súper buen estimador. El problema es que cuesta mucho evaluarlo. Este es un mal estimador porque podría ser conservador, pero es muy fácil de obtener y yo les digo, quédense con ese. Otra cosita que es importante, dice, tengo que usar V sub C igual 0 si se cumple lo siguiente. Dice, el V sub E es mayor que el 0,5 del V sub N requerido. A ver, ¿cómo es eso? El V sub E es mayor que la mitad del V sub N requerido. Ah, la parte que viene del sismo. Sí, entonces en realidad esa cuestión se cumple siempre. Y el P sub U es menor que un veinteavo. Ah, no tengo compresión importante. Ya, esto no es común que se cumpla en columna. No es la columna que controla el corte. Recuerden que la columna que controla el corte es la del primer piso y esa tiende a estar muy comprimida o tener menos compresión, pero no tracción. Entonces, esto de acá, cuidado, esto no es común que se cumpla. Y eso significa que típicamente yo sí puedo usar el V sub C en el cálculo del V sub N, a diferencia de la viga. En la viga era más común no usar el V sub C. En la columna es más común usar el V sub C. ¿Ya? Entonces, ojo con esa parte. Ahí hay una diferencia importante también. Ya, con esto yo tengo que verificar los estribos de corte en mi columna. ¿Qué es lo otro que me falta? Esto, el confinamiento. Y aquí mucha atención porque esta cosa tiende a generar harta confusión. Entonces vamos a ir pasito a pasito. De todas maneras, después la ayudantía ustedes lo ven, pero vamos a ir pasito a pasito. ¿Qué significa esto? Dice, como mínimo se debe disponer las siguientes cantidades de armadura transversal. Ya, columnas circulares, me las voy a olvidar porque no me interesan. Columnas rectangulares, dice, hay un A sub SH, que es el A sub SH, eso es lo primero a saber. Ya, aquí tenemos una columna rectangular. ¿Tiene armadura axial? Sí, ahí tiene ferritos axiales, tiene ferritos por el lado, sí. Ya. Yo tengo que considerar primero confinamiento según dirección. ¿Ya? Cuidado con esto que estoy diciendo, que esta parte es bien importante. Según dirección. ¿Qué significa eso? Primero, yo voy a considerar confinamiento en esta dirección. ¿Ya? Para confinar en esa dirección, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ok, este es el ancho del núcleo. El núcleo tiene un tamaño HC para allá. Y las barritas, ¿cierto? Que están confinando para que esta cosa no se abra, son esa y esa. Y este es la sub SH en esa dirección. ¿Se fijan esas cuatro barritas? Si yo quiero confinar en la otra dirección, ¿ya? Mi ancho del núcleo va a ser este otro ancho. De aquí hasta acá va a ser el ancho del núcleo confinado. Y ahí, en este caso, en este mono, están actuando esta barrita y esta barrita no más. Probablemente en esa dirección esta cosa no está cumpliendo, ¿ya? Pero ojo, yo necesito confinar en dos direcciones independientes. En cada una de esas direcciones se aplican los requisitos de confinamiento, ¿ya? Mucho, mucho cuidado porque aquí es donde se cometen los errores. Veamos. Dice, A sub SH tiene que ser igual a 0,3S. ¿Qué es S? Bueno, la separación de los estribos. Ojo, de los juegos de estribos, porque ahora que estamos hablando de confinamiento, tenemos juegos de estribos. Normalmente el estribo de confinamiento va a estar compuesto por tres piezas, ¿cierto? Quizás dos, es muy chico, pero normalmente hablamos de tres piezas, ¿ya? Entonces son juegos de estribos de tres piezas que van a tener una separación S. Y ojo que esta separación también, como les comentaba en el caso de Viga, típicamente hablamos de separaciones de 10 o 15 centímetros como mucho. Los estribos de confinamiento son de ese orden de magnitud. Es raro que usted tenga estribos de confinamiento a 25 o 30 centímetros, como que eso no pasa. ¿Ya? Entonces, ojo, los estribos de confinamiento van a estar del orden de 10 a 15 centímetros. Es raro que eso sea mayor. B.
Ya, BC. O sea, aquí ya empieza la dirección. Depende de la dirección que yo esté confinando, ¿cierto? Si yo estoy confinando para esa carga, entonces mi BC de allá va a ser este HC. Y entonces el A sub SH será este que yo estoy marcando acá. Si yo estoy en la otra dirección, ese BC será esta distancia. Y será entonces lo que yo requiero en esa dirección. Bien. F sub C' lo conocemos, F y lo conocemos, F y del refuerzo de confinamiento. Típicamente es exactamente el mismo que las barras longitudinales, pero ese es el de confinamiento. Y un valor que es A sub G partido por A sub CH. A sub G es el área nominal de la columna y el A sub CH es el área del núcleo confinado. ¿Ya? Ojo que el núcleo confinado es grandecito, ¿cierto? Aquí lo anoté, dice, es el borde exterior de los estribos, ¿ya? No es lo que está por dentro, es el borde exterior de los estribos. Es bastante más conveniente eso, ¿ya? Entonces aquí yo simplemente voy a tomar o voy a despreciar el recubrimiento de estribos, que es el más chico. Entonces, ojo, tengo aquí la razón entre el área nominal completa, el núcleo confinado, ¿ya? Y de todas maneras esto tiene que ser mayor que esto de acá, ¿cierto? Que un 9% de ese valor, ¿ya? Como mínimo. ¿Por qué pasa esto? Porque a diferencia de otras normas, ACI define, ¿tengo que confinar o no tengo que confinar? Si tengo que confinar, pongo el confinamiento máximo al tiro. Otras normas, por ejemplo, la norma neozelandesa, ¿cierto? Creo que la europea parece que también, define el nivel de confinamiento dependiente del nivel de carga axial que lleve la columna, ¿ya? Si hay mayor carga axial, entonces hay más confinamiento, y si hay menor carga axial, hay menor confinamiento. Aquí no. En ACI 318, que es de donde nosotros heredamos nuestras ecuaciones, básicamente dicen, ¿usted confina o no confina? Y si confina, pone todo. Listo. La verdad que es bastante más simple. No sé si es necesario, creo que no, pero es bastante más simple. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Cómo vamos a disponer estos estribos de confinamiento? ¿Ya? Primero, esta es una sección transversal, ¿cierto? De una columna y estamos confinando. Normalmente para confinar, uno elige tomar todos los fierritos. ¿Ya? Todos los fierritos se toman, pero no es 100% necesario. El código permite que quede un fierrito suelto, uno por medio estaríamos tomando. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, ya, en esa dirección están todos tomados. Pero en esta otra dirección no están todos tomados. Aquí tengo tomado 1, 2, 3, 4. ¿4 de cuánto? De 7. Ya. Lo que sí me dice el código es que este fierrito que queda aquí, que, ojo, solo puedo dejar bailando uno por medio, no más que eso. Pero de todas maneras necesito que la distancia entre este que está tomado y este que está tomado cumpla con un cierto mínimo. ¿Ya? En general, hablamos de 35 centímetros. Es raro pasarse de 30. Normalmente cuando uno está hablando de confinamiento, la distancia entre estos fierros no es muy alta. Estamos hablando de, no sé, 10 o 15 centímetros de separación. Por lo tanto, la distancia entre ese y ese no debería superar los 30 jamás. El código pide hasta 35, pero ojalá no superen 30 nunca, entre un fierro amarrado y otro fierro amarrado. ¿Ya? Bien, teniendo esa posibilidad de agarrar uno por medio, eso también me va a influir en la separación de los estribos. Vamos mirando acá. Dice, el S máximo, separación de los grupos de estribos. Dice, dimensión transversal menor partido por 4. Ah, o sea, aquí tengo que usar la dimensión transversal menor. Aquí sería esta de acá dividida en 4. Eso ya empieza a ser exigente. El siguiente, 6 phi longitudinal mínimo. Ya, o sea, si tuviéramos barras longitudinales del 25, aquí estamos hablando de 15 centímetros. ¿Ya? En la otra dirección teníamos 8 phi, ¿se acuerdan? Para las vigas, aquí tenemos 6, es más exigente. Bien, S0 igual a 10 más.
¿Se fijan? 35 menos HX. Claro, HX es el máximo de esto. Si yo usé 35, entonces ya me quedan 10 centímetros nomás y no puedo separar más de 35. ¿Cierto? Si yo usé, vamos a inventar, 20 centímetros. De aquí hasta acá, 20 centímetros. Son 35 menos 20, son 15 dividido en 3, son 5, 15 centímetros. Ya, o sea, básicamente vamos a estar entre los 10 y 15 centímetros de separación de los estribos. Eso es lo normal. Ya, es muy raro que usted tenga otra cosa. No se usa. Aquí aparece un L0, que es como la longitud de rótula plástica, pero lo vamos a ver al tiro en el siguiente mono. Veamos acá. Aquí está el L0. ¿Ya? ¿Qué es el L0? Es la longitud de rótula plástica. Pero en el caso de la columna se interpreta de una manera un poco distinta, porque en la columna en realidad nosotros no queremos que se genere una rótula plástica. Estamos diseñando para que eso no vaya a pasar. Claro, como queremos que no pase, estamos dándole resistencia desde el punto de vista del corte, del criterio columna fuerte, viga débil, todas esas cosas. Pero tenemos que confinar. De todas maneras, le vamos a dar capacidad de giro de todas maneras por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Que el L0 tiene que ser mayor que el L sexto. Ya, que el sexto de todo eso, sí, tiene sentido, sí. Tiene que ser mayor que 45 centímetros, sí, para poder confinar bien. Tiene que ser mayor que la dimensión del elemento. Claro, si esta cosa tiene, la columna es de 60, bueno, esto tendrá que tener por lo menos 60, de ahí para arriba. Ya. La separación de los estribos en la zona de confinamiento la acabamos de ver, ¿cierto? Pero aquí está resumida también. Aquí está. Y lo que me permite esto, dice, fuera de la zona de L0, fuera de esa zona, me permite cambiar la separación de los estribos. Pero veamos, me permite cambiar a que esos estribos en esta zona no pueden estar más separados que 6 fi longitudinal, que es lo mismo acá. Y no pueden estar más separados que 15 centímetros. Y usted los de acá lo puso 10 o 15. Ya, entonces en realidad lo que me dice esto es que yo podría separar un pichintún más los estribos en esta zona. En la práctica, los estribos tienen la misma separación en toda la altura. Para esta diferencia que es tan chica, uno no hace diferenciamiento o diferenciación en el detallamiento de la columna. Entonces lo común, ¿cierto? Es que usted ponga aquí, calcule los estribos en esta zona, pero los ponga en toda la altura. Además, acuérdese del corte. Acuérdese del corte. Si usted estos estribos los tiene para corte, acuérdese que el corte es constante en toda la altura de la columna, porque la columna no tiene cargas laterales. Entonces, si el corte es constante en toda la altura de la columna, usted no puede separar los estribos más en esta otra zona. ¿Ya? Entonces, ojo, a pesar de que el código permite ciertas cosas, lo común es que usted necesite que estos estribos de confinamiento estén equiespaciados toda la altura de la columna. Y además, el confinamiento de la columna pasa a través del nudo. ¿Ya? El confinamiento de la viga muere en la cara del nudo, pero el confinamiento de la columna es el que pasa a través del nudo. ¿Ya? Entonces, los nudos tienen un núcleo confinado definido por la columna, siempre. Y es al interior de esos nudos confinados que usted va a desarrollar la longitud de anclaje de los fierros que vienen por la viga. ¿Ya? Entonces, ojo, resumiendo un poco, la columna, usted primero asígnele el confinamiento, los estribos de confinamiento, distribúyalo en toda la altura y a través del nudo también. Después verifique si esos estribos cumplen corte o no. La mayoría de las veces van a cumplir. Con ese criterio de plastifique abajo, plastifique arriba, la mayoría de las veces van a cumplir. Si no cumple, a lo mejor usted puede refinar un poco el criterio, pero si no cumple por poquito, a lo mejor vale la pena subir un poquito algún estribo y ya no evitamos el problema. ¿Ya? Normalmente el estribo que uno hace más grande, bueno, primero los estribos uno siempre lo hace iguales, pero cuando necesita hacer uno más grande, hace el perimetral más grande. ¿Ya? Ahora, con esto, ustedes ya deberían ser capaces de poder definir el detallamiento de cualquier columna y viga de marco sismorresistente que requiera detallamiento dúctil.
Un último comentario que les quiero hacer es el respecto a columnas con discontinuidad. Cosas raras que pasan a veces. Por ejemplo, aquí en la figura hay un muro que está muriendo en una columna. Por ejemplo, una columna altamente comprimida seguramente. Entonces, aquí tenemos una discontinuidad media fea. ¿Dónde pasa esto? A veces en nuestros edificios de muro, edificios chilenos, que es un edificio típicamente de muro, a veces aparecen columnas así en el primer piso, porque desaparecen muros. ¿Ya? El arquitecto siempre quiere que el primer piso sea de doble altura y que no tenga ningún elemento vertical. Como eso no se puede, normalmente eso conduce a que muros que existen en los niveles superiores no necesariamente atraviesen el primer piso. Entonces ahí empiezan a pasar estas cosas. ¿Ya? Bueno, dice, en columnas que soportan reacciones de elementos más rígidos, se debe cumplir que el peso U sea mayor que el 10%. Bueno, ya esto lo sabemos. Dice, se debe colocar confinamiento para zonas de rótula plástica en todo el alto de la columna. Bueno, en las otras columnas también lo estábamos colocando en todo el alto, así que esto no es nada nuevo. Solo que aquí el código me exige que tiene que ser el mismo en toda la columna. ¿Ya? En todos los niveles, bajo el nivel donde ocurre la discontinuidad. Dice, el refuerzo transversal se debe extender LD, longitud de desarrollo. ¿Ya? Si el refuerzo termina en una fundación, debe extenderse como mínimo 30. Y esto a veces ha generado muchas confusiones. Por ejemplo, aquí, evidentemente, esta columna arriba se tiene que extender un LD, una longitud de desarrollo, porque además es un elemento de borde. Aquí también está como elemento de borde, así que necesito el confinamiento en este sector. En la zapata parece que no significa mucho esto. De todas maneras, el código me dice 30. Esto muchas veces ha se ha interpretado como que todas las llegadas a la zapata requieren que uno meta los estribos hasta el fondo, ¿ya? Eso en líneas generales no es necesario, sobre todo porque las zapatas de pedestales industriales, yo ya les dije, la compresión es muy baja. Son elementos flexurales, no son elementos axiales. Entonces, esto es súper discutible y no es necesario. Aquí es necesario porque el código lo pide y ahí estamos pensando que tenemos una compresión axial muy, muy grande derivada de efectos sísmicos. Pero si este elemento ni siquiera califica como elemento en compresión, es súper dudoso si le tenemos que meter hasta acá los estribos o no. ¿Ya? Hay prácticas, ¿cierto? Hay gente que mete los estribos hasta el final de esto y hay gente que los termina acá arriba. La verdad es que si el elemento solo es flexural, el que viene acá, como un pedestal, bastaría con no meter los estribos para acá. Si hay una alta compresión, ya podríamos discutir, a lo mejor es conveniente poner esto hasta acá. De todas maneras, no es que se vean muchos problemas por poner o no poner los estribos hasta acá abajo. ¿Ya? Bueno, no hay mucho más que les pueda decir. Simplemente voy a leer estas últimas notas y a ver si alguna de ellas vale la pena comentarla o no. Dice, todas las disposiciones antes descritas, entre esos factores, buscan lo siguiente: un adecuado confinamiento de las zonas de posible plastificación. No solo de posible plastificación, porque cuando hablamos de la viga, ahí estamos confinando las zonas de potenciales plastificación, pero en la columna, desde el principio nosotros no queremos que se produzca plastificación, pero de todas maneras confinamos y damos mucha resistencia. Recuerden que los núcleos confinados tienen una capacidad de deformación muy superior a al hormigón no confinado. ¿Ya? Entonces, le estamos dando resistencia y también le estamos dando capacidad de formación. Ojalá no la necesitara, pero se la estamos dando también en la columna. Da soporte lateral a las barras de refuerzo longitudinal para evitar pandeo y ruptura. Eso es súper importante. El confinamiento que damos no solo es para el hormigón, también es para el acero, porque típicamente a deformaciones del 3 o 4 por mil nosotros ya empezamos a perder el recubrimiento y las barras longitudinales van a ciclar o podrían ciclar. Eso genera que cuando están en compresión puedan pandear y cuando están en tracción podemos tener problemas en los empalmes, pero también cuando empiezan a fluir, ¿cierto? Ese ciclaje está eh, controlado a través del confinamiento que le dan los estribos, ¿ya? Entonces, cuidado, también es importante para las barras longitudinales, no solo para el hormigón. Obtener una capacidad resistente post-descascaramiento del hormigón del recubrimiento igual a la sección bruta. Ya, esto es menos importante, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Dice, mira, el F sub C',
en toda la sección debería ser igual o menor que el F sub cc', que es concreto confinado, en el núcleo. Y eso típicamente es así. ¿Qué quiero decir con eso? Que axialmente el núcleo confinado resiste más que toda la sección sin confinar. Eso normalmente se cumple. ¿Por qué necesito eso? Porque al perder el recubrimiento, que no es una pérdida tan pequeña, puede ser fácil el 20% de la sección, ¿ya? Cuando pierdo yo todo el recubrimiento, todo el hormigón que se descascara con deformaciones más pequeñas, entonces la sección se achica y tiene que seguir resistiendo igual o más que antes. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante eso. Ahora, eso lo logro con el confinamiento también, pero no es tan relevante. De hecho, ni siquiera nos preocupamos de eso de manera muy explícita. Bueno, desarrollar grandes deformaciones sin pérdida de importante resistencia, que es lo que hemos buscado durante todo el curso. ¿Ya? Entonces, en definitiva, debemos dotar las secciones de un nivel de importante ductilidad de manera de evitar fallas frágiles. Y no hay mucho más que darle vuelta. Como siempre, confinamiento da mayor capacidad de deformación del hormigón. Las barras de acero per se se estiran bastante y dan capacidad de curvatura. Lo que yo voy a necesitar entonces aquí es siempre dar capacidad de giro a las secciones. Y en el caso de marcos de momento, está súper claro en qué lugares en la viga, y en la columna básicamente la vamos a confinar entera casi siempre. Tiempo. No tengo más que decirles de los marcos de momento. Con esto cerramos lo que son vigas y columnas de marco de momento sismorresistente en hormigón armado. ¿Consultas de esto? ¿Comentarios respecto a lo que hemos visto? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, entonces me voy a pasar a los muros. Yo les contaba que hay dos estructuraciones importantes de los edificios de hormigón armado acá en Chile. Son los marcos de momento y los edificios muros. Históricamente, Chile se ha conocido por el edificio chileno, que es un edificio de muros, pero un edificio relativamente chato, ¿ya? Eso significa que los muros en esos edificios que son relativamente chatos, edificio bajo, tienden a trabajar a corte, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Y esto ya se lo he comentado, ¿cierto? Con el tiempo, el edificio chileno fue cambiando. Hoy en día el edificio chileno es bien discutible. ¿Habrá un edificio chileno? Bueno, antiguamente los edificios tendían a ser bajitos. Como eran edificios bajitos, ¿cierto? En la compresión en los muros no era muy relevante. El corte sí, pues, porque transversalmente siempre viene el sismo, pega lateralmente y bueno, exige los edificios a corte. Entonces el edificio tradicional chileno era un edificio de corte. Con el tiempo, ¿cierto? Los edificios se fueron haciendo más altos. Tanto que para el 27F, ¿cierto? Algunos edificios empezaron a mostrar fallas que no teníamos antes. El edificio chileno, ¿cierto? Y quizás ahí nos golpeó un poco por una, no sé si ignorancia o derechamente soberbia en algún punto, que nosotros teníamos nuestra norma 433 que decía: los muros de los edificios chilenos no necesitan confinarlos. Nuestra norma permitía no confinar los muros, así nomás. Y uno dice, bueno, pero tendré que confinarlos si es que lo necesito, y si no lo necesito, no los confino. Ya, pero no decía eso. Permitía directamente no confinarlo. Claro, porque se asumía que el edificio chileno trabajaba en corte. Y ahí efectivamente no era necesario confinarlo. Pero la norma no cubre solo edificios de corte. La norma cubre todo tipo de edificios. Entonces eso fue un error. De hecho, tuvimos problemas por no confinar las cabezas de muro. ¿Cuál es el asunto? Cuando el edificio se empieza a hacer más alto, ya deja de ser de un edificio de corte, empieza a ser un edificio de flexocompresión, empieza a parecerse a una viga en voladizo parado, ¿cierto? Entonces, claro, si el edificio ya es de flexocompresión, quizás pensarlo como un edificio de corte ya es un error conceptual. Claro, ahí los muros, no sé, para que ustedes se hagan una idea, en edificios de departamento, claro, tenemos hartos muros porque el muro estructural también sirve de separación natural entre el interior y exterior de los departamentos y típicamente también entre departamentos distintos. También ahí ponemos muro de hormigón. No necesariamente al interior de un departamento, pero para separar departamento y separar ambiente interior y exterior, normalmente el muro es de hormigón y aprovechamos que sea un muro sísmico.
Cuando tenemos edificios de oficina, decimos, mira, aquí lo que me interesan son las plantas libres, ojalá aquí no haya muro. Entonces ahí lo más común es que haya un núcleo de ascensores y cajas de escala, que ahí yo pongo todos los muros, muros gigantescos, en el núcleo de la caja de escala. Y comúnmente ese núcleo de muro es un cajón de muros, ¿cierto? Son 4 muros así que forman un cajón de 30 pisos para arriba. Entonces, claro, ahí toda la resistencia lateral del edificio recae en ese cajón, en ese núcleo de ascensores o caja escala. Y eso se comporta como si fuera una viga en voladizo. En particular, se comporta como una viga que va a tener una rótula axial flexural en la base, ¿ya? Pero en vez de ser una columna, es de muros. Entonces, claro, estamos haciendo ahí que se generan rótulas flexurales en un muro. Y como el muro tiene un tamaño grande, no es como una columnita, empezamos a tener rótulas flexurales que a lo mejor tienen un tamaño que ya es de un par de pisos. Ya no es solo que la viga o la rótula flexural se vaya a producir en el primer metro. No, porque si el muro tiene 5 metros de largo, ojo, el largo se mide en el horizontal, el alto es para otro lado. Entonces, si el largo del muro son 5 metros, oye, a lo mejor la rótula plástica de esa cuestión son 5 metros para arriba y me agarra 2 pisos. Eso es una rótula plástica en muro. Entonces la cosa empieza a cambiar. Esto la gente dice, no, el edificio de corte dejó de ser de corte porque la densidad de muro empezó a bajar. Puede ser una opinión, ¿cierto? Yo siempre les digo, la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Cuando uno tiene números, la opinión hay que guardársela y empezar en el camino de los números. Yo hoy día le puedo decir con bastante seguridad que no es la densidad de muro. Si usted revisa la densidad de muro antes, más antiguo, ¿cierto? Pre-27F y antes. Con lo que tenemos ahora, la densidad de muro es más o menos la misma. Por lo tanto, no es eso, no es que haya bajado la densidad de muro. Lo que sí, fíjense en esto. Ahora, los edificios son mucho más altos que los edificios que teníamos antes. Si los edificios son mucho más altos y la densidad de muro es la misma, ¿qué es lo que aumenta? Cuénteme, Antonia, ¿qué es lo que aumenta? ¿Aló? ¿Está por ahí? ¿Antonia? ¿No? ¿No está? ¿Se quedó dormida? No está. Andrea, ¿está por ahí, Andrea? Esto es lo malo de hacer las clases online, como que la gente no No, tiene. profe, si está solamente que está mandando por el chat. Ah, ya, mal hablado yo. Está. Aquí está Antonia. ¿Qué puso? Dijo, pero estoy en la biblioteca, profe. Ah, ya, sí. Sí. ¿Qué pasa? Que hoy día tuvimos que hacer clase online. Ya, cuénteme entonces, ¿qué es lo que cambia? Si con los edificios, ¿cierto? Tienen la misma densidad de muro, pero ahora son más altos, ¿cuál es la diferencia? No, parece que no. Ya. Bueno, si el edificio es más alto, lo que tengo ahora son más pisos y eso significa que las compresiones verticales cambiaron. No, no el periodo ni la región. Cambiaron las cargas axiales, ¿ya? Los edificios son más pesados, cambia el PSU, la compresión vertical del muro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una mayor compresión vertical, empiezo a tener en el muro el mismo problema que acabamos de conversar todo este rato en las columnas. ¿Cuál era el problema grande de las columnas? La carga axial. Eso es lo que me jodía todo, ¿cierto? Necesito confinar para que la cuestión gire, necesito, em, tengo problemas en la curva de interacción, tengo problemas de todo tipo. Entonces, claro, cuando el muro empieza a tener una carga axial importante, entonces empieza a heredar los problemas de la columna, pero el muro es mucho más grande. Bueno, y eso fue lo que pasó. A grandes rasgos, eso. O sea, básicamente el muro tiene más carga axial. Si tiene más carga axial, tiene menos capacidad de giro. Si tiene menos capacidad de giro, el sismo le pega más fuerte y sonamos. ¿Ya? Conceptualmente no hay mucho más. Ahora lo vamos evidentemente vamos a expandir esta idea y la vamos a ver más en detalle y vamos a ver cómo solucionamos el problema. Pero es eso. O sea, el problema del muro en flexo compresión es la carga axial.
no otra cosa, es la carga axial, que tenga mucha carga axial. Claro, uno dirá, bueno, y entonces ponle más hormigón, pues como lo vimos recién, le pongo más hormigón, la carga axial baja porcentualmente, ¿cierto? Baja y entonces tiene más capacidad de formación. Sí, la verdad es que es una buena solución, pero como les decía, el tema aquí es la arquitectura. Cuando yo hago elementos verticales más grandes, pierdo espacio en planta. Al perder este espacio en planta, ¿cierto? Lo que estoy perdiendo son metros cuadrados útiles y por lo tanto pierdo plata. Tan simple como eso. Veamos, ¿cómo son estas cosas de los muros? Veamos de a poquito. Dice, comportamiento de muro. Lo que vamos a ver, ¿cierto? Y esto hay que entenderlo desde ya. Los muros, ¿cierto? Van a ser casi como una viga en voladizo, que le van a llegar losas por los lados, ¿cierto? Donde va a acumular carga axial, ¿cierto? Pero el muro es un elemento muy rígido, muy resistente per se. Entonces, normalmente vamos a tener un comportamiento de este tipo. Y el muro puede estar formado por un muro rectangular, por un muro T, por un muro L, por un cajón en la caja de ascensores, por un montón de cosas. ¿Y cuál va a ser el problema sísmico? Que bueno, este muro va a tener que moverse, va a tener que deformarse. Típicamente lo que nos va a interesar es la deformación a nivel de techo. Esa deformación a nivel de techo es la que a nosotros nos va a causar problemas. ¿Por qué? Porque a diferencia del marco de momento, que es una estructuración flexible, la estructuración de muro, a pesar de que el muro trabaje a flexocompresión, es una estructuración relativamente rígida o que se entiende todavía como suficientemente rígida. ¿Qué significa eso? Que tiene deformaciones elásticas que son bajitas y son deformaciones plásticas las que son más grandes. ¿Qué significa eso? Que al tener yo una deformación lateral en el techo, lo más probable, no es que esto tenga que ser así por fuerza, pero es altamente probable, que yo tenga unos giros acá abajo, en el punto de máximo momento, que superen la resistencia elástica, que esta cosa se agriete acá abajo y plastifique acá abajo. La rotura plástica de toda la vida, ¿cierto? Y más arriba, esta cosa permanezca esencialmente elástica. Entonces, normalmente lo que tenemos es que aquí se genera una rotación plástica en la base de los muros para poder compensar este desplazamiento lateral que el sismo me está exigiendo a nivel de techo. ¿Ya? Ese es el problema de muro. Ahora, en muros altos, lo que yo quiero es que aquí se genere una rótula axial flexural suficientemente estable. En muros bajos, yo no quiero que se generen rótulas ni nada, ¿ya? Entonces, hay una diferencia bien grande entre el muro chato, ¿cierto? Edificio chato, edificio bajo, en que los muros trabajan a corte y además tienen una sobreresistencia brutal al corte, y un edificio alto. El problema que nosotros tenemos hoy día está en los edificios altos. Ya edificios bajos se hacen poco, ¿cierto? Yo aquí tengo esta oficina en un edificio de 4 pisos, pero se hacen poco. Yo estoy en Ñuñoa y ya el de al lado ya tiene como 40 pisos. Entonces, claro, por eficiencia de espacio. Hoy día los edificios bajos son pocos. Los edificios más comunes son los edificios altos. Entonces, este problema va a aparecer en los edificios altos. Desde ya nos estamos dando cuenta de una cosa. Yo quiero que se genere una rótula plástica estable. Bueno, entonces eso lleva de la mano, absolutamente, que no se puede producir una falla de corte. O sea, yo voy a tener que armar aquí al corte también por capacidad. Voy a tener que ver cuál es el corte mayor que se podría generar, ¿cierto? Al producirse esta rótula plástica y armar ese muro para ese corte. Fíjense que eso ya es harto decir, claro, porque es un muro po, y la resistencia al corte de los muros es re grande. Entonces aquí vamos a tener un equilibrio un poco medio, un poco extraño. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Primero que estos muros no fallen en corte y además que se llegue a producir una buena rótula plástica acá. En realidad eso es complejo y es harta exigencia. En columnas ya vimos que no era tan fácil, había que confinar un montón. Y en muro, imagínense, el muro es una cosa grande, un muro son varios metros de largo, entonces generar esta rótula plástica como que se ve complicadito desde ya. Bueno, en muros tampoco es que vayamos a necesitar una ductilidad gigante, ¿cierto? Afortunadamente, aquí los giros van a estar un poco más controlados.
Nosotros en marcos de momento teníamos el problema de que los giros se magnificaban. Aquí en realidad el giro va a ser como el drift del entrepiso más o menos, ¿cierto? O sea, si aquí se deforma un 1%, lo más probable es que la rotación acá abajo también esté del orden de un 1%, ¿cierto? Porque es como un cuerpo rígido más o menos. Entonces, aquí las rotaciones van a ser un poco menores, pero van a ser difíciles de controlar, porque esta zona es muy grande. Como es muy grande, vamos a tener que mirarla en todo su tamaño y a ver cómo funciona. Sigamos avanzando. Configuraciones de muro, ¿cierto? Como les decía, hay algunos muros que se definen como esbeltos, que son los muros altitos. Estos son los muros típicamente de flexocompresión. Estos nos van a interesar. Después tenemos el muro corto, el muro chato. Que este es un muro que no va a trabajar a flexocompresión, este es un muro que va a trabajar a corte nomás. Si nosotros le calculamos aquí el PSU, seguramente este PSU va a ser nada, va a ser, no sé, menor que el 10% quizás. Y con eso el muro ni siquiera es un elemento en compresión, esta cuestión va a ser como una losa parada nomás. Entonces va a tener corte. Bien, lo diseñamos a corte, no hay problema de flexocompresión y somos todos felices, ¿ya? Pero solo cuando tengo carga axial grande voy a tener problema de flexocompresión. Cuando tengo carga axial chica, no voy a tener problema de flexocompresión, ¿ya? Ahí está el elemento indicador. Vigas de acoplamiento. Como yo les decía, los muros acoplados hoy día no están siendo la estructuración preferida por temas arquitectónicos, pero funcionan bastante bien. Aquí tenemos, por ejemplo, dos muros acoplados. Un murito que está acá, un murito que está acá, y estas vigas, ¿cierto?, que están entre medio, acoplan esos muros. Esto no es un marco momento, sino que el fusible van a ser las vigas de acoplamiento. Típicamente los códigos así lo manejan. No sale tanto. Muros irregulares. Irregulares, pero no poco comunes. Los muros irregulares son cada día más comunes. Un muro de este tipo, ¿cierto? Tan feo, con algunas pasadas por acá, otras por acá, por otro lado, hoy día ya están siendo más calculados por el método del puntal tensor, que no lo vamos a ver aquí porque no es de aplicación sísmica necesariamente, pero se están yendo más por el lado del método puntal tensor, que ahora también viene bien descrito en un capítulo al interior de ACI 318. ¿Ya? Este monito de acá es un murito bastante típico chileno. Irregular, feo, pero típico chileno de edificio alto. ¿Por qué? Por lo que le he contado todo este rato, ¿cierto? Los edificios tienden a ser altos, sobre todo los de departamento, pero en el primer piso a los arquitectos no les gusta que uno tenga muros, que uno no tenga nada en realidad. Y el primer piso a veces es de doble altura también. Entonces es súper común que muros que para arriba eran relativamente grandes, en el primer piso se achiquen. O más aún, muros que existían en el primer piso no estén. Eso también pasa, ¿ya? ¿Eso qué genera? Genera que en estos muros más chicos se genere la mayor demanda de ductilidad, la mayor demanda de capacidad de giro, ¿ya? Siempre nosotros en estos primeros pisos, en estas zonas críticas, vamos a tener demandas de giro importantes. Entonces uno dirá, bueno, pero achicaron el muro y le exigen más. Sí, es que es la forma de la estructuración. Estructuralmente puede ser malo, puede ser una mala idea, pero acuérdense que las estructuras tienen que funcionar para aquello que las queremos. Ese es el objetivo. Que cueste diseñarlas o que queden feas, ese es otro tema, ¿ya? Pero desde el punto de vista funcional, claro, yo necesito más espacio en el primer piso. ¿Qué le voy a hacer? Tengo que disminuir los muros y justo son los más exigidos de toda la estructuración. Después nosotros vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Ya en la próxima clase de estas cosas y nos vamos a dar cuenta que esto es bastante común. No es de todos los días quizás, pero es bastante común. ¿Ya? Entonces, cuidado, son irregulares, son feos, pero no por eso significa que no pasa. ¿Ya? Bueno, de aquí para adelante entonces vamos a tener dos grandes grupos de muros. Unos van a ser los muros de flexocompresión y otros van a ser los muros de corte. Y los vamos a dejar bien separados porque los vamos a tratar de manera distinta. Desde ya, en realidad, el muro de corte como que no nos interesa. Porque el muro de corte no falla, no presenta problemas. Nadie tiene problema con muros de corte. Los muros flexocompresión son los que nos han traído problemas. Ahora, eso es antes del 27F, porque después del 27F se cambiaron los códigos, ya se confina donde hay que confinar, ¿cierto? Se cambió ese requisito que yo les decía que estaba en nuestra norma, que decía no confine los muros. Ahora, básicamente, con ecuaciones y otras cosas, cambió a usted confine cuando haya que confinar.
y no confine cuando no sea necesario confinar, ¿cierto? Ahora hay un indicador para cuándo confinar y cuándo no, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, solucionamos muy bien el problema. En lo teórico quedó totalmente resuelto, en lo práctico parece que también, ¿ya? Entonces, tenemos los edificios que tenemos hoy en día, no debieran volver a tener el problema de flexocompresión que tuvimos en el 27F, ¿ya? Modos de falla de flexocompresión. Bueno, como yo les decía, la falla de flexocompresión es bastante clarita, ¿cierto? ¿De qué se trata? Como esta cosa gira, y me voy a volver aquí, como esta cosa gira, ¿cierto? Va para allá, para acá, para allá, para acá, se producen momentos en la base. ¿Qué hacen los momentos? Bueno, comprimen y estiran la fibra más alejada. Entonces, típicamente se tienden a moler las cabezas de los muros y a generarse unas grietas totalmente horizontales, con las cabezas de los muros mucho más afectadas. Y eso es más o menos lo que vemos acá. Fíjense aquí, la cosa es clarísima. Aquí tenemos que se molió la cabeza del muro de una manera muy, muy clara, ¿cierto? Y va disminuyendo el daño hacia allá. Claro, seguramente el giro fue menor. Aquí ese otro murito que se ve, fíjense también, se muele aquí, se muele allá, y la grieta es relativamente horizontal. Aquí probablemente hay una componente de corte. El corte empieza a inclinar la grieta, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a las grietas diagonales de corte. Esas son de corte puro. Aquí las grietas empiezan a mezclar el origen de estas cosas, ¿cierto? Aquí claramente tenemos flexocompresión. No hay nada que hacer porque murieron las cabezas de los muros. Pero como está inclinado, a lo mejor tiene un poco de corte. Por ejemplo, esta es una falla hermosa de flexocompresión. Bueno, para uno, ¿cierto?, que es profesor de esta cuestión, probablemente la gente que vive aquí le cargó esta falla y no opinará lo mismo, ¿ya? Pero, fíjense, compresiones verticales muy, muy claritas, mucha más demanda en la cabeza del muro y hacia adentro, claro, tiene menos exigencia porque el giro hace que los épsilon vayan disminuyendo hacia adentro, hacia el eje neutro de este muro. Entonces, claro, aquí la cabeza del muro reventó, evidentemente no había confinamiento suficiente, estas barras pandearon, los estribos fallaron, ¿cierto? Entonces todo esto reventó y ya no tiene más capacidad de resistente ni de rigidez por problemas de confinamiento. Entonces, una falla muy, muy clara de flexocompresión. Aquí, estas son por corte y muy claras, fíjense acá. Aquí no hay una falla de flexocompresión. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque no hay una falla de la cabeza del muro necesariamente. Sí hay una falla inclinada. Y esta falla inclinada es muy típica del corte, ¿cierto? Una fuerza muy grande hacia allá, en esta sección de arriba, y una fuerza muy grande hacia acá, en esta sección de abajo, y eso produce esa falla en corte. No necesariamente esto es tan malo, si la armadura es suficiente, esto podría repararse, ¿ya? Pero es una falla en corte. Aquí hay una falla muy, muy extraña por deslizamiento, que no se produce comúnmente. Fíjense, ahí se produjo el deslizamiento de la superestructura respecto a este plano. Esto es bien raro. Esto probablemente tiene un problema constructivo acá, ¿cierto? Y a lo mejor aquí las barras que cruzaban esta interfaz, que podían tomar corte por fricción, a lo mejor no tenían mucha fricción en esta interfaz, ¿cierto? Esta cosa es muy, muy poco común, pero bueno, también es una falla de corte puro. Pandeo de muros. Veamos acá, ¿cierto? Aquí tenemos un muro suficientemente esbelto, ¿cierto? Que se le aplican cargas de compresión y el muro pandeó. Pandeó como pandeó fuera del plano, pues flexural en su dirección débil, ¿ya? Aquí también, otro pandeo de muro, ¿cierto? Este ya es un ensayo chileno, ¿se fijan? Y aquí, por si uno cree que estas cosas no pandean, esto está en un edificio y pandeó. Claro, probablemente aquí la falla de flexocompresión pudo haber precedido al pandeo global del muro, pero digamos, desde el punto de vista práctico, esta cosa está pandeada también, ¿ya? En líneas generales, uno siempre dice, mira, los elementos de hormigón armado no pandean. Su problema es otro, su problema es el confinamiento. La capacidad de formación del hormigón en compresión es el problema grande de estas cosas. Pero no, también pandean. Ahora, pandean en lo teórico. Digamos que pueden pandear. Nuestro objetivo de diseño es que no pandeen, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que los elementos de hormigón armado puedan desarrollar sin ningún problema su resistencia.
pero no queremos que pandeen, ¿ya? Entonces, la idea es que estos sean análisis que sean relativamente teóricos, que sean académicos, que sean de la investigación, pero en la vida real no queremos que pandeen, no queremos una columna que pandee. Y en general, el tamaño de las columnas para los entrepisos que usamos genera que no pandeen. Ahora, en los muros, ¿cierto? Yo la nota acá, dice, el decreto 60 establece que no debemos considerar problemas de pandeo, ¿cierto? Si es que el espesor es mayor que el 16avo. Veamos, cuando tenemos entre pisos comunes que andan como los 3 metros, menos de 3 metros, 2,5 por ahí. Ya, veamos 250. 250 dividido por 16 me da 15 centímetros. O sea, en muros que tengan más de 15 centímetros, estas cosas ya como que no pandean. Claro, ¿quién va a ser tan amarrete de ponerle menos de 15? Bueno, a veces estamos tendiendo hoy día a poner muros muy delgados. Ya antiguamente, claro, uno decía todo tiene muro de 20, pero hoy día no, porque tenemos las dos partes. O sea, primero hay un tema de costo de material, pero también hay un tema de costo de superficie libre. Entonces, cuidado, los muros de hoy día a veces salen muy delgados. Tengan esta regla en la cabeza. Cuando un muro tiene un espesor que es mayor que el 16avo de la luz, sabemos que no pandea y andamos súper bien. Cuando tiene menos, no es que no lo pueda usar, podría poner un muro de un espesor menor, pero ese muro podría tener problemas de pandeo. Tengo que estudiarlo para definirlo, ¿ya? No es que vaya a pandear, tengo que estudiar el muro. Ahora, no es la mejor idea, en la medida que uno pueda tomar elecciones, no es la mejor idea poner un muro que tenga espesores menores. Ahora, ojo, que yo aquí estoy hablando de muros con alta compresión, porque por ahí alguien me dijo, no, pero ¿cómo? No puede, el muro no puede tener menos de un 16avo, y yo puse un muro que tenía mucho menos. Yo mismo, sí, pero era un muro que estaba para otras condiciones, estaba diseñado para un tema flexural, ¿cierto? Porque era un muro de contención y el muro no tenía cargas de compresión verticales dentro de su plano, por lo tanto es irracional pensar que puede pandear algo que no tiene compresión, ¿ya? Y se los digo porque a mí me ha pasado, gente que dice, no, es que no se puede porque pandea. No, no, no pandea si no tiene compresión. Entonces, tengamos aquí cuidado. El pandeo viene por altas compresiones acompañada de esbeltez. Yo le sugiero que no genere problemas de esbeltez, pero porque estamos pensando en muros de edificios que tienen flexo-compresión alta. Si hay flexo de compresión baja o no hay, bueno, usted ponga el muro del espesor que quiera, da lo mismo, ¿ya? Cuidado con las cosas. Comportamiento dinámico. Esto es medio jodido porque a veces no es tan intuitivo. Cuando nosotros hacemos nuestro análisis, ¿cierto? El mejorcito que podemos hacer, que es un modal espectral normativo, ¿cierto? Tenemos un muro parado así. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que de ese modal espectral me salga un diagrama de momento. Si modelamos esta cuestión con elementos finitos, bueno, haremos los section cut a cada altura. Si lo hacemos con itas me dará el diagrama del peer. Bueno, da lo mismo, pero me va a dar un diagrama de momento o solicitaciones respecto a cargas reducidas. ¿Cómo se relaciona eso con una carga real? Eh, Complejo. Esto no nos interesa tanto en columnas y vigas, pero en muros sí, porque el muro es un elemento muy grande y que no le ponemos la misma armadura en toda la sección transversal ni en la altura. Entonces, como un elemento más delicado, tenemos que pensar, claro, ¿cuál será el diagrama momento en muro? Aquí, por ejemplo, si estoy algunos monitos, ¿cierto? Que me robé de por ahí. Dice, hay una línea rojita, ¿cierto? Que dice, ya, esto ya no es como el MU. Claro, el MU, el diagrama de momento por carga reducida. Después me dice, ya, con ese MU yo puse fierro. Pero al ponerle fierro, yo ya sé que el diagrama de momento no va a ser el MU. De hecho, empieza a variar rigidez, empieza a variar resistencia. En particular, que lo que puedo llegar a saber es que el momento acá en la base se va a acercar al MP. Claro, porque si es un muro dúctil, yo voy a llegar al momento plástico. Claro, si yo me subo acá y llego al momento plástico, uno dice ya, a lo mejor aquí esto se puede mover un poquito para allá, ¿cierto? Puedo tener un diagrama de momentos de este tipo. Pero lo que se ha visto es que no, que en realidad esto
No se produce porque yo tengo una sobreresistencia en estos materiales que desconozco. Entonces, en realidad, esta línea roja como que se empieza a mover aún más y se mueve a esta línea de acá, esta línea como punteadita. Pero además, si yo empiezo a pensar en las modificaciones de la respuesta dinámica, que yo no la veo en un modal espectral, porque estoy pensando en la respuesta dinámica en régimen no lineal, ya no la voy a ver en un modal espectral, me puede llegar a cambiar el diagrama un momento a una cosa como la que tengo acá. Entonces, en realidad aquí hay varios problemas. El problema no son solo los valores, sino las formas de los diagramas de momento. Claro, porque si yo no puedo tener a priori la forma del diagrama de momento, tampoco voy a tener la forma del diagrama de corte. Y el diagrama de corte sí me interesa, porque yo tengo que generar, para que la falla sea dúctil abajo, sea una falla dúctil de flexo-compresión, tengo que garantizar que no se pueda producir la falla por corte, que es frágil. Complejo este asunto, pero sepamos por ahora. Vamos a tener un diagrama de MU que viene de carga reducida. Con ese le vamos a poner la armadura inicial. Y digo inicial porque en los muros dúctiles probablemente más adelante yo tenga que mejorar esa armadura por distintas razones, ¿ya? Pero vamos a poner la armadura por eso. Pero sabiendo que existen otros factores que no estoy considerando que hacen que esos momentos seguramente vayan a ser mucho más grandes después en la vida del muro, cuando venga un sismo suficientemente potente como para movilizar las resistencias que yo tengo en las armaduras de la zona crítica. La zona crítica normalmente es la que está más abajo, tirando para el primer piso. Pueden haber zonas críticas más arriba, y vamos a ver un ejemplo la próxima semana seguramente, de una zona crítica que puede estar más arriba también, ¿ya? Pero ojo, nuestros diagramas de momento en altura, diagramas de corte en altura, empiezan a tener menos confiabilidad cuando estamos hablando de muros de inflexo compresión. No es que no podamos hacer nada, porque al final es el análisis que tenemos y tenemos que vivir con él, pero sepamos que empiezan a haber distintas cosas. Entonces, hay algunos códigos que nos empiezan a proponer correcciones. Por ejemplo, acá yo se las pongo, que dicen como un diagrama de solicitación que esté corregido tanto por efectos acá de sobreresistencia o endurecimiento y por efectos dinámicos. Ahora, claro, ¿cómo evalúo yo estos efectos dinámicos? Bueno, hay algunas sugerencias, ¿cierto? Aquí yo les puse una, pero hay algunas sugerencias que los van incorporando, ¿ya? Lo importante que quiero que ustedes sepan ahora es que el muro en voladizo, el muro en flexocompresión que estamos considerando acá, no necesariamente tiene los esfuerzos que yo voy a ver en los análisis estructurales. Así que ahí, con harto cuidado, yo voy a necesitar diseñar este muro porque ahora, ojo, a diferencia de los marcos de momento que son altamente redundantes, tengo hartas columnas, tengo hartas vigas, los muros en flexocompresión no son tan redundantes. No tengo 20 muros a flexocompresión en un edificio. Tendré 4 o 3, no sé. Entonces aquí tengo que tener mucho más cuidado porque son un elemento tremendamente importante dentro de la estructuración de todo este edificio. Comportamiento en flexocompresión, ¿cierto? Vamos a seguir un rato. ¿Cuáles son los factores más importantes, cierto? Aquí puse factores fundamentales que influyen en la capacidad de formación del muro, donde acá abajo, capacidad de rotación, que se traduce en capacidad de deformación lateral a nivel de techo, ¿ya? Esas cosas van a estar siempre amarradas, siempre relacionadas de aquí para adelante. Bueno, ¿de qué depende la capacidad de formación? Lo primero, nivel de compresión. Ya lo teníamos claro, ¿cierto? O sea, el nivel de compresión axial, el PSU, acá abajo es una condicionante súper grande. Un PSU chico me transforma el muro en muro de corte, así que no hay problema. Un PSU grande hace que el muro sea de flexo-compresión y empiece a tener problemas en su capacidad de giro. La compresión básicamente lo rigidiza y hace que tenga menor capacidad de giro, ¿ya? Por razones obvias, ya lo vimos en el caso de la columna. Ahora, hay una gracia en los muros, a diferencia de los marcos. En los marcos era muy difícil calcular la carga axial porque tengo muchas vigas y tengo muchos vanos y todas esas cosas. En los muros, mientras no estén acoplados, la verdad que la carga axial es bastante más estable porque la carga axial es como la carga gravitacional.
Claro, porque nos llegan muchas cosas por los lados, mientras no estén acoplados. Si llega una viga de acople o alguna otra cosa, bueno, será más el corte que traspasa por ahí. Pero en los muros que no están acoplados o que no tienen un elemento de acople relevante, el P sub U es relativamente estable y es toda la carga gravitacional que tengo acumulada para arriba en todos los pisos. Entonces, es un dato que yo puedo tener, a diferencia del otro caso. Aquí la carga axial es un dato que yo puedo tener de una manera relativamente certera con un análisis elástico común y corriente. La puedo evaluar muy bien y eso me sirve bastante para hacer los análisis que después vamos a necesitar. La geometría de la sección transversal. Claro, ustedes aquí ven el muro rectangular nomás, por cierto, es un muro planito, pero los muros no son todos planos. ¿Ya? Los muros en los edificios normalmente son muros rectangulares, son muros T, muros L, muros en forma de canal, y todas esas cosas tienen distintos comportamientos, ¿ya? Yo no puedo desacoplar muros para su análisis. Por ejemplo, yo no podría decir, mira, este muro que tiene forma de T, en una dirección lo analizo como un muro rectangular y en la otra dirección lo analizo como otro muro rectangular. En una dirección ocupo el alma y en otra dirección ocupo el ala. No. Los muros están acoplados en las dos direcciones y es un solo muro. Un solo muro con forma de T, con forma de L, con forma de C o con forma rectangular. No puedo desacoplar los muros. De hecho, eso es uno de los errores más tremendos en una modelación de un edificio de muro, el desacoplar muros que van en distintas direcciones. No, el muro es uno solo. Evidentemente es más complejo analizar un muro T que un muro rectangular, pero el asunto es que hay que analizarlo como muro T, y aquí también lo vamos a mirar. Ahora, desde el punto de vista del diseño, entre un muro T y un muro L, la diferencia es re poca. Pero entre un muro rectangular y un muro T hay harta diferencia, ¿ya? Mucha diferencia. Entonces, también nos vamos a meter en eso. Capacidad de deformación del hormigón comprimido. Claro, si yo acá abajo tengo hormigón confinado o no, la capacidad de deformación y la consecuente capacidad de giro en ese punto es tremendamente distinta. ¿Ya? Ya lo hemos hablado, así que no me voy a meter en eso, salvo por una aclaración. Cuando el muro gira, a diferencia de las columnas, ¿cierto? Aquí tengo una repartición de épsilon que va de cero a valores muy grandes. Y cuando gira para el otro lado, vuelven a estar los valores más grandes en el borde y tienden a cero hacia adentro. Entonces, aquí en el muro, yo tengo distintas zonas. Tengo zonas que van a estar con épsilon muy grandes, que son las que están en los bordes del muro, los que están alejados del eje neutro. Y tengo material que está en la zona central del muro, cercana al eje neutro, que probablemente no va a superar los épsilon del 3 por mil. Entonces aquí me doy cuenta que a lo mejor no necesito confinar toda la sección del muro. Y normalmente así es. Necesito confinar los elementos de borde, las cabezas de los muros, porque ahí es donde se concentran las deformaciones verticales más grandes, no necesariamente en la mitad del muro, ¿ya? Y eso es una diferencia muy grande con las columnas, porque la columna yo la confino entera, el muro no. En el muro vamos a tener lo que se llaman elementos especiales de borde, que son las cabezas confinadas. Vamos a calcular cuál es el tamaño de esas cabezas confinadas y ahí vamos a trabajar con este confinamiento. Desde ya, todos los elementos muro en sus extremos tienen elementos de borde. Cuando no necesitan confinamiento, esos son elementos de borde, elementos simples de borde, pero igual están. Cuando necesita confinamiento, esos ya son elementos especiales de borde y son bastante distintos porque se empiezan a parecer mucho a una columna confinada, pero al interior del muro. ¿Ya? Bueno, se me acabó el tiempo, así que por hoy día lo voy a dejar hasta aquí. Les cuento que la ayudantía del miércoles no la vamos a hacer de manera sincrónica porque hay problemas. Ya no hay nadie que pueda hacerla. Estamos todos con problemas el miércoles. Por lo tanto, las vamos a cambiar por un video. Ya les vamos a subir un video sobre esa ayudantía que es de hormigón armado. En este caso, de marcos de momento, ¿ya? Con requisitos de ductilidad para hormigón armado. Eso. Ya, pues nos vemos la próxima semana entonces. ¿Hay alguna consulta, algún comentario? No, poquito. Bueno, ya. Nos vemos entonces, que les vaya muy, muy bien.
Chau, chau. Chau.